En este problema nos dice lo siguiente: una esfera de 10 kilogramos se mantiene en reposo, tal como se muestra. Calcule la tensión de la cuerda 1, o sea, de esta cuerda. Y hay que tener en consideración que la aceleración de la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, lo que haremos en primer lugar será traer esta figura por aquí y luego analizaremos el diagrama de cuerpo libre de la esfera o de las fuerzas que actúan sobre ella. Una de las fuerzas más fáciles de graficar sería la fuerza de gravedad o su peso. Como sabemos, este siempre actúa en dirección hacia abajo y lo representaremos con un F sub g. Otra de las fuerzas que actúan sobre la esfera sería esta fuerza de tensión debido a esta cuerda, y su dirección será tal como se muestra, ya que la esfera siente que la cuerda lo jala, por así decirlo, justamente en ese sentido. Y a este le representaremos con un T sub 1 en referencia a la cuerda 1. Y una última fuerza que actúe sobre la esfera será debido a esta cuerda 2, y su dirección será hacia la izquierda, ya que la cuerda también tratará de jalar a la esfera. Y a este le representaremos con T sub 2. Ahora, como el problema nos pide calcular la tensión en la cuerda 1, o sea, T sub 1, esto lo podemos lograr de muchas maneras. En este caso lo haremos por el método de la descomposición rectangular, aunque también lo podríamos hacer por el método del triángulo, pero esto lo veremos más adelante en otro problema similar. Bueno, procediendo con la descomposición de esta tensión T sub 1, tendríamos una componente vertical al cual le llamaremos F sub y otra componente horizontal al cual le llamaremos F sub x. Por otro lado, el problema también nos da como dato este ángulo de 37 grados, y esto lo aprovecharemos para conocer un ángulo por esta zona. Veamos, sabemos que estas dos rectas son verticales y paralelas a su vez. Por lo tanto, por geometría, este ángulo también tiene que ser de 37 grados, esto por ángulos alternos internos. Pero personalmente es mucho mejor trabajar con este ángulo adyacente a la horizontal por ser más cómodo. Pero como todo este ángulo es recto o de 90 grados y este ya es de 37 grados, entonces este ángulo tiene que ser de 53 grados. Listo. Ahora, como solo es necesario analizar a la esfera y también para tener más espacio, vamos a borrar el resto tal como se muestra. Ahora sí, de todas estas fuerzas que se pueden observar, al primero que se le puede conocer su valor es a la fuerza de gravedad, ya que este siempre se calcula como la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. Así que solo tendríamos que reemplazar sus valores respectivos. En este caso la masa es de 10 kilogramos, y esto multiplicado por la aceleración de la gravedad, el cual es de 10 metros por segundo al cuadrado. Operando esto de manera sencilla, tenemos que la fuerza de gravedad o el peso es igual a 100, y no olvidemos que su unidad siempre es en newtons. Ahora, para conocer el resto de las fuerzas, tenemos que aprovechar que la esfera está en reposo según el problema. En otras palabras, nos dicen que la esfera está en equilibrio. Para entender mejor este punto, vamos a desaparecer por un momento esta fuerza T sub 1, puesto que anteriormente ya se descompuso en estas dos. Y aquí, como está en equilibrio, podemos decir que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Pero de esta propiedad se desprenden otras dos más cómodos de entender y son tanto para aplicar en la horizontal como en la vertical. Empecemos analizando en la horizontal. Como la esfera está en reposo o en equilibrio, no debe moverse ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Por lo tanto, podemos decir que la sumatoria de las fuerzas en dirección hacia la derecha tiene que compensarse o tiene que ser igual a la sumatoria de las fuerzas en dirección hacia la izquierda. Según el gráfico, solo tenemos una fuerza en dirección hacia la derecha, que sería F sub x, y esto tiene que ser igual
a la única fuerza en dirección hacia la izquierda, que sería T sub 2. Listo, ahora veamos en la vertical. Y de manera similar, como la esfera está en equilibrio, no debe haber movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, podemos decir que la sumatoria de las fuerzas en dirección hacia arriba tienen que ser igual a la sumatoria de las fuerzas en dirección hacia abajo. Según el gráfico, la única fuerza en dirección hacia arriba sería F sub y, y este tiene que ser igual a la única fuerza en dirección hacia abajo, que sería F sub g. Pero F sub g ya lo hemos calculado anteriormente y su valor es igual a 100 newtons. Entonces con esto podemos decir que F sub y también tiene que ser igual a ese valor, o sea, 100 newtons. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, vamos a traer de vuelta a la fuerza T sub 1 y así aprovechar este ángulo de 53 grados, el cual nos relaciona justamente a estas tres fuerzas. Lo que haremos a partir de aquí será concentrarnos en este triángulo rectángulo de 53 grados. Pero por otro lado, por geometría, sabemos que el triángulo rectángulo notable de 53 grados presenta una relación entre sus lados que sería el siguiente. Ahora, haciendo una comparación entre estos dos triángulos, podemos decir que F sub x es su cateto adyacente de este ángulo de 53 grados. Pero en esta figura, el cateto adyacente al ángulo de 53 grados sería 3K. Por lo tanto, podemos decir que F sub x tiene que ser como 3K. De la misma manera, si esta fuerza F sub y lo traemos hasta este lado, sería como su cateto opuesto a este ángulo de 53 grados. Pero en la figura, el cateto opuesto al ángulo de 53 grados es 4K. Por lo tanto, también podemos decir que F sub y tiene que ser como 4K. Por último, el T sub 1 sería como su hipotenusa. Y en la figura la hipotenusa es como 5K. Por lo tanto, T sub 1 tiene que ser igual a 5K. Listo. Ahora, de estas ecuaciones, si tan solo conociéramos el valor de esta constante K, entonces el problema ya estaría resuelto. Pero si somos muy observadores, según lo calculado anteriormente, F sub y es igual a 100 newtons. Y aquí F sub y es igual a 4K. Allá entonces con esto podemos decir que 4K tiene que ser igual a 100 newtons. Una recomendación que les puedo hacer es que siempre que estemos operando en ecuaciones, se debe evitar trabajar con las unidades, como en este caso. Obviamente siempre y cuando estas mismas unidades estén en el sistema internacional, en este caso kilogramos, metros o el segundo. Si en este caso esta masa hubiera estado en gramos, entonces hacemos su respectiva conversión a kilogramos y de esta manera recién se reemplaza el valor numérico. Bueno, continuando por aquí, este 4 lo pasamos dividiendo a este lado de la igualdad. Por lo tanto, tendríamos que K es igual a 100 entre 4, que nos da 25. Entonces, la constante K es igual a 25. Y esto lo reemplazamos simplemente en estas ecuaciones. Empezando con F sub x, tenemos que es igual a 3K, o sea, es igual a 3 por 25, que nos da 75. Y esto con su unidad en newtons. F sub y ya tenemos su valor, obviamente es igual a 100 newtons. Y T sub 1 es igual a 5K, o sea, a 5 por 25, que nos da 125, y esto en newtons. Algo adicional que podemos calcular es el valor de la fuerza T sub 2, que según esta ecuación es igual a F sub x. Pero F sub x es igual a 75 newtons. Por lo tanto, T sub 2 también tiene que ser igual a 75 newtons. Listo. Pero el problema nos pide calcular T sub 1. Así que esta sería la respuesta y la clave sería la letra C.